Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darles gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 33 de Aprende en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje es convivimos en igualdad de oportunidades. Al término de estas 2 semanas, podrás opinar con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de un texto escrito. Antes de empezar la actividad del día de hoy, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. El día de hoy vamos a leer una historia de vida sobre la esperanza de lograr las metas y sueños y cómo alcanzar la realización personal y familiar. Estamos seguros de que te va a ayudar a reflexionar. Por ello, nuestra actividad del día de hoy se denomina Leemos sobre una historia de vida. Vamos a trabajar el área de comunicación y desarrollaremos la competencia leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Cuál será nuestra meta del día? Leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Bueno, en esta actividad tienes que establecer tu propósito de lectura, tienes que ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, identificar la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños, deducir el tema del texto y reconocer con qué propósito se ha escrito. También deberás reflexionar sobre el contenido del texto y dar una apreciación. Bueno, como sabes, cuando leemos textos tenemos 3 momentos: el antes de la lectura, el durante y el después de la lectura. Entonces vamos a hacer el antes de la lectura. Primero, ¿qué vas a hacer? Vas a observar el texto que vamos a leer el día de hoy. Luego te vas a enfocar en el título, Mi historia de vida, y vamos a observar las imágenes. Después de haber hecho esto, vamos a preguntar y vamos a responder. ¿Te gustaría leer este texto? Sí, me gustaría leer este texto, ¿verdad? Ahora, ¿para qué leerás este texto? ¿Para qué vas a leer este texto? Para informarte, para conocer. ¿Para qué leerás este texto? Para conocer de qué trata y cuál es su mensaje, por ejemplo. ¿De qué crees que tratará? A ver, observando el título, Mi historia de vida y las imágenes, ¿de qué tratará? De la historia de vida de algún niño o niña, ¿no? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Para compartir la historia de alguien, ¿no? Para que nosotros podamos conocerlo. Luego de haber respondido a estas preguntas, vamos a pasar al durante de la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el título, Mi historia de vida, y vamos a ir párrafo por párrafo. Dice, cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Mi vida transcurrió entre el amanecer de cada día y los pedidos que hacían los clientes de mi mamá. Un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. Los escuchaba repetir siempre, una y otra vez. La jornada terminaba al anochecer todos los días, siempre con las mismas voces de los trabajadores del mercado, al sentarse en las pocas bancas que había, y otros de pie repetían la misma frase.
un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. La escuela era lo primero y en mis tiempos libres ayudaba a mamá. Cuando salía de la escuela, corría al mercado, donde siempre encontraba a mi mamá barriendo y acomodando las cosas para atender a los trabajadores del mercado. Me sentía feliz de saber que ayudaba a mi mamá. En esos tiempos yo estaba en el 3er grado de primaria y no sabía qué sería de mi vida cuando llegara a ser más grande. Ya en la secundaria y poco antes de terminarla, mis maestras me aconsejaban que debía estudiar una carrera universitaria o técnica. Quizás me lo decían porque era bien hablantina cuando exponía. No sé de dónde me salían las ideas y las palabras que decía. Mis amigas me decían, confiamos en ti, Sheila, lo haces muy bien. Y los maestros siempre me felicitaban. Cuando terminé la secundaria, me ofrecieron una beca universitaria. Al principio no me decidía porque debía seguir ayudando a mi mamá. No recuerdo ni cómo, pero decidí continuar con mis estudios. A pesar de que me pagaban la pensión, equipos y materiales, no siempre podía cubrir todos mis gastos, pero realizaba prácticas preprofesionales y me daban algunas propinas, lo que me permitía seguir adelante. Estos últimos años me siento contenta porque en el 2021, si Dios quiere y yo me lo propongo, estaré terminando mi carrera de Derecho. Mi mamá y mis hermanitos se sienten muy felices y yo más, porque ese apoyo que me brinda a diario mi familia me da la fuerza para seguir intentando ser mejor. Muy bien, hemos hecho la primera lectura de nuestro texto. Ahora vamos a hacer la segunda lectura y esta vez vamos a subrayar aquellas ideas importantes que encontremos en nuestro texto. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, momentos que vivió, cómo sucedieron, cuando fue a la escuela, también cómo se sentía. Dice que ella se sentía feliz de saber que ayudaba a su mamá, ¿no? Y nos contaba que ella estaba en 3er grado. También qué le decían sus maestros, qué pasó cuando terminó la secundaria y le dieron una beca. Entonces, en el texto vas a encontrar ideas importantes que deberás subrayar. ¿De acuerdo? Después de realizar esto, vamos a ir al después de la lectura. ¿Y qué vamos a hacer? En este momento vamos a responder a las siguientes preguntas, de acuerdo a lo que hemos leído. ¿De qué trata la historia? Trata de la historia de vida de quién. ¿Cómo se llamaba la niña? La jovencita que está escribiendo. Sheila, ¿no? Nos cuenta cómo creció y cómo tuvo que esforzarse para poder estudiar y terminar una carrera. ¿Qué sentimientos muestra el personaje principal de la historia? ¿Tú recuerdas? Ella decía que estaba muy feliz y muy contenta de saber que podía ayudar a su familia y que estaba aún más contenta porque ella iba a terminar su carrera. La situación que se describe en la historia tiene relación con algún derecho. ¿Cuál? Si tú recuerdas, todos los niños y niñas tienen derechos, pero vamos a observar el siguiente video para que lo tengas un poquito más claro. Los niños y niñas tienen derechos y deberes. Pero, ¿qué es un derecho? Un derecho es un conjunto de normas que protegen a las personas. Entonces, en este caso, los derechos protegen a los niños. Los derechos de los niños están aprobados en la Convención sobre los Derechos del Niño que se celebró el 20 de noviembre de 1989 y tiene 10 principios fundamentales. Entre los derechos que tiene es el derecho a la igualdad. Es importante saber que el niño debe recibir el mismo trato sin importar la raza, el color, la religión o su nacionalidad. Todos deben ser tratados por igual sin haciendo distinciones. El derecho a recibir protección para su desarrollo físico, mental y social. Todos los niños y niñas deben estar protegidos. También tienes derecho a la identidad.
¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener un nombre, un apellido, una nacionalidad a partir de que naces. Si tú has nacido en el Perú, eres peruano, esa es tu nacionalidad. También tienes derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada para que puedas conservarte sano. También tienes derecho a la integración, a recibir el cuidado y educación especial que requieras por alguna discapacidad física o mental. También tienes derecho al amor y a la comprensión de tus padres y de la sociedad. También tienes derecho a la educación gratuita y actividades recreativas. ¿Qué otro derecho tienes? También tienes derecho a recibir auxilio y ser los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Los niños también tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación. Y finalmente tienen el derecho a ser criados en un espíritu de comprensión, tolerancia y hermandad universal. Entonces, en base a lo que hemos observado en el video, vamos a identificar la relación con algún derecho. Por ejemplo, yo he observado que ella ha tenido derecho a la educación, ¿no? Porque ha podido seguir estudiando a pesar de la situación que enfrentaba su familia. Ha tenido derecho a la igualdad, porque no importaba si era niña o niño, ella ha tenido las mismas oportunidades que las demás personas. Tú identifica qué derecho crees que se ha descrito en esta historia de Sheila. Luego, ¿para qué crees que el autor habrá escrito esta historia? Para compartirnosla y para contar cómo superó y cómo alcanzó su objetivo, ¿no? ¿Qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? ¿Por qué se siente feliz ahora? Una historia de vida consiste en un relato autobiográfico de la experiencia vivida por el narrador, narradora, autora o autor de la historia. Si tú leíste en el texto, en la parte inferior, nos daba el nombre de la autora, ¿no? Decía que era Sheila y era una estudiante universitaria. Entonces, lo que hemos leído hoy ha sido una autobiografía. Ya lo habíamos visto en una actividad anterior. La autobiografía es la historia de vida que una misma persona narra, que el mismo protagonista cuenta. Ahora, en base a lo que hemos leído, compara tus respuestas iniciales con las respuestas que acabas de dar. Reafirmas tus respuestas, quiere decir que es lo mismo, está correcto, está igual a lo que tú deduciste de que iba a tratar el texto con tan solo observar las imágenes y el título, o es que hay algo que deberías de cambiar. Después reúnete con tu familia y cuéntales sobre algún caso similar que conozcan y comenten. Finalmente vamos a reflexionar sobre la actividad del día de hoy. Lo importante es recordar la meta. ¿Cuál era la meta? Leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Ahora, ¿qué te pareció más importante de la actividad? ¿Qué logros tuviste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo la superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Y cómo lo hiciste? Y reflexiona sobre tus aprendizajes. Entonces vamos a completar el siguiente cuadro y vamos a marcar si lo lograste o qué necesitas mejorar. Entonces dice, establecí el propósito de lectura, inicialmente lo teníamos, ¿verdad? Correcto. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto, sí, al responder las preguntas, muy bien, al subrayar, ¿verdad? Identifiqué la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños, sí, porque observamos el video, muy bien. Identifiqué el tema del texto. ¿Qué era el tema del texto? Era la autobiografía de una niña que se llamaba Sheila y nos contaba su historia de superación, ¿verdad? Reconocí con qué propósito se escribió el texto, correcto, y reflexioné dando mi opinión sobre el contenido del texto. Muy bien, has hecho un gran trabajo. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y nos vemos mañana.